soma es cuerpo y morfo es forma. Entonces, los trastornos somatomorfos van a ser un conjunto de enfermedades que van a tomar forma en el cuerpo. Por lo tanto, van a ser ese grupo de enfermedades en los cuales el cuerpo va a expresarse. ¿Y qué va a expresar? Va a expresar una dolencia. Una dolencia de la mente, ¿sí? Que no la puede expresar de otra forma y la vehiculiza en el cuerpo. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos trastornos no estén dados por una enfermedad médica que los pueda justificar, ¿sí? Que no haya un consumo de sustancias que lo pueda inducir, que no haya una enfermedad mental, y que no son producidos en forma intencional. Dentro de lo que son trastornos somatomorfos hay una serie de cuadros, hoy vamos a ver algunos que van a ser los más importantes, ¿sí? Tenemos el trastorno de somatización. Yo ahora les enumero todos y después vamos a ir viendo uno por uno más puntualmente, ¿sí? Trastornos de somatización. Trastorno por conversión. La hipocondría. Trastorno por dolor. Y el trastorno dismórfico corporal. Como dijimos antes, siempre tenemos que descartar la presencia de una enfermedad médica, ¿sí? De hacer un diagnóstico y poder identificar si hay un cuadro médico que requiera de un tratamiento clínico particular, ¿sí? Bien. Trastorno por somatización. Se da más frecuentemente en mujeres, es un inicio en una adultez joven, menores a 30 años. Yo les voy a decir de cada uno algunas palabras como que nos queden como, bueno, esto lo identifica. Del trastorno de somatización lo que lo va a identificar es la multiplicidad. Eso va a ser como la etiqueta, la estampilla que va a tener este cuadro. La multiplicidad. Yo les anoté acá los criterios del DSM-4. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder identificarlo y recordarlo. Tenemos un criterio A que nos dice que es una historia de múltiples síntomas físicos con un inicio precoz antes de los 30 años, con una larga data de duración y que va a generar al individuo limitaciones en su ámbito social y laboral. Después hablamos de 4 síntomas dolorosos generales y específicos, ¿sí? Dolores de cabeza, dolores articulares, ¿sí? Dolores menstruales. Esto es como una base que está. A esto le agregamos 2 síntomas gastrointestinales, diferentes a los anteriores. Entonces vamos sumando. Teníamos los del primer punto. Le agregamos 2 síntomas más dentro de lo que sería el ámbito gastrointestinal y que tienen que ser diferentes a los anteriores. ¿Sí? Diarrea, digestión abdominal, náuseas, etc. Le vamos a agregar un síntoma en la esfera sexual. Disminución de la libido, disfunción eréctil, ¿sí? Irregularidades en el ciclo menstrual. Le vamos a agregar uno más pseudoneurológico, ¿sí? Que podrá ser vértigo, mareo, diplopía, parestesias, etc. Entonces, fíjense todo lo que este paciente posee. Tiene una base dolorosa generalizada, tiene síntomas en la esfera sexual, gastrointestinal, pseudoneurológica, o sea, tiene una calidad de vida bastante pobre. ¿Sí? En general, los trastornos, sobre todos estos trastornos que vamos a hablar ahora, los somatomorfos, van a ver que no es algo que uno va a hacer un diagnóstico como los trastornos somatomorfos, sino
que va a venir un paciente que va a presentar un determinado cuadro, que uno va a empezar a ver, a tratarlo, va a ser recurrente, el paciente nunca encuentra una resolución al cuadro, al dolor, a la molestia, y va a ir a un médico, y va a ir a otro, y después va a ir a otro, y va a volver. Entonces, ahí también tenemos toda una serie de gastos en el área de la salud, que llega un momento en que la relación médico-paciente se quiebra, que es muy difícil establecer, porque son pacientes demandantes, con una queja recurrente, con un malestar recurrente, y de años, ¿sí? Que nadie pudo con él. En general, se postula que estaría relacionado todo sintomatología dolorosa, ¿sí? Con una incapacidad que tiene el individuo para poder resolver ciertas situaciones y que por lo tanto quedan expresadas en el cuerpo a través del dolor, a través del padecimiento. Esto por supuesto que es totalmente rechazado por el paciente, chicos. O sea, muchas veces cuando cambia de médico, cuando el médico le empieza a sugerir la posibilidad de incluir o de pensar una terapia o un tratamiento psicológico. A mí me duele el cuerpo, me tiene que doler el cuerpo y yo necesito un médico que cure mi cuerpo. ¿Sí? Yo no estoy loco. Eso también es para tenerlo en cuenta cómo uno lo va a ir manejando con el paciente, poder establecer primero un buen vínculo con ese paciente para que pueda empezar a comprender que haya otras cosas que trabajar y que no sean netamente farmacológicas, sino que tengan que ver con otras áreas que hacen al propio individuo. Pero van a ver que es muy común el rechazo y que cuando le sugiere el profesional que hay algo que estaría relacionado con la área psicológica, cambia de médico y no vuelve. A pensarlo también muchas veces. Es lo que nosotros recién empezando, cuando no yo he hecho consultorio y más veo. Recién empezando, y que en realidad lo deriva cuando no lo aguantan más. Ese es el punto. Cuando no saben qué hacer, ahí es que, bueno, lo derivan. Pero bueno, es algo que uno tiene que empezar a tenerlo presente. Porque sobre todo hacia la calidad de vida de la gente. Ustedes piensen que estas personas llevan mucho tiempo con esto, y es una mochila muy pesada para ir cargándola y que te va limitando. Y que hay momentos en los que se exacerba y que por ahí predomina un dolor de una especificidad, después eso baja y pasan a otro, y así, y así. Y en general el paciente no reconoce que hubo una disminución de una molestia, sino cuál es la que tengo ahora. Entonces todo el tiempo está marcado y signado por esa molestia. Nunca está libre de esa compañía dolorosa y molesta. Totalmente en estos pacientes, chicos, también vamos a hablar de la exitimia, ¿sí? Como habíamos hablado antes. En general va a tener como comorbilidad este trastorno, ¿sí? Trastornos depresivos, trastornos histriónicos de la personalidad, abuso de sustancias, muchas veces abuso de analgésicos, ¿sí? Porque todo el tiempo necesitan estar tomando algo que nos calme. Obviamente tenemos que descartar siempre enfermedades clínicas, ¿sí? Y fíjense que esto es tan difuso que yo me centraría en toda la parte tiroidea por ahí, algo más endocrino, porque es sumamente difuso y múltiple, ¿sí? Alteraciones en el eje de las tiroides, las paratormonas, lupus, ¿sí? Porque es muy diversa la sintomatología. Como diagnósticos diferenciales dentro de lo que es la psiquiatría, podremos hacer con un trastorno depresivo. El paciente con un trastorno depresivo muchas veces tiene una queja somática, tiene una dolencia corporal, tiene variaciones en el peso, cansancio, fatiga. Ahora, el discurso va a ser diferente. Es un discurso que va a estar centrado en la tristeza, en la pena, en la desvalorización, en la anedonia, en la falta de ganas y de deseos, ¿sí? Otro diagnóstico diferencial que podemos hacer en psiquiatría sería con un trastorno de ansiedad. Si un paciente que tenga un trastorno de ansiedad con crisis de pánico, tiene toda la sintomatología de tipo, ¿sí? Falta de aire, sensación de ahogo, de muerte inminente, dolor en el pecho, el corazón me va a estallar. Está centrado en eso, y cuando uno tiene la entrevista con el paciente,
el cuadro es muy diferente, ¿sí? Porque está netamente centrado un momento a una situación puntual que se desarrolla esto. Y después remite. Vuelve a frenarse, pero hay intervalos libres de dolor y de malestar. Y otro cuadro que podemos utilizar en los diagnósticos dentro de lo que es la parte psiquiátrica sería un trastorno psicótico, ¿sí? Un trastorno psicótico con una idea delirante somática, con un delirio somático. Ahora, en ese caso, el delirio es mucho más bizarro, ¿sí? La queja es más bizarra sobre distintas dolencias y cuando el paciente lo empieza a expresar y explicar, es mucho más florido, es otro contenido, es una idea delirante. Se no va a juntar los criterios. ¿Cómo? No va a juntar los criterios. Exactamente. Totalmente. Pero a veces puede tener un paciente que tenga una cuestión más paranoide, ¿sí? Que no le quiere decir lo que tiene, que tiene una enfermedad muy grave y te parece por ahí más organizado. No te parece un delirio netamente desorganizado. Te puede dar algo de coherencia, pero si uno va siguiéndolo, la idea no tiene, es otro tipo de situación, ¿sí? En todos estos que vamos a ver ahora, los tratamientos son muy limitados. ¿Por qué? No vamos a tener un tratamiento farmacológico que nos pueda dar la respuesta. Tenemos una negación por parte del paciente de una dolencia, entonces es muy difícil poder generar una alianza terapéutica que el paciente acepte hacer un tratamiento de tipo psicoterápico, pero lo recomendable sería un tratamiento de tipo psicoterápico, ¿sí? Una psicoterapia. Lo que vamos a intentar como agentes de salud que somos es minimizar el uso de analgésicos por parte de estos pacientes, que en general hay un abuso, ¿sí? De uso de analgésicos, aspirina, diclofenac, ibuprofeno, se saben toda la gama, las nuevas formulaciones, todo. Bien, entonces, trastorno de somatización, multiplicidad, ¿sí? Vamos a ver algo de trastorno conversivo. El trastorno conversivo o trastorno por conversión está muy relacionado con el concepto de histeria de Freud, ¿sí? Y cuando lo vamos a caracterizar el trastorno conversivo, podemos decir que va a ser la presencia de síntomas de déficit de tipo motor o sensorial, la presencia de síntomas de déficit de tipo motor o sensorial, que se van a caracterizar porque no siguen las vías anatómicas, neurofisiológicas normales, ¿sí? Si no, no van a seguir las vías anatómicas, neurofisiológicas normales, adecuadas, sino las que el paciente cree que son, ¿sí? Las de su propia conceptualización, las de las propias creencias de cada individuo. Y aunque uno le parezca que hoy en día no lo ven, lo van a ver. Lo van a ver, ¿sí? Personas que ante una... En general esto tiene previo a la sintomatología alguna situación emocional altamente estresora y altamente conflictiva para el individuo. Que si uno en el interrogatorio le indaga, hay una situación netamente afectiva de alto voltaje que al individuo lo afecta. Si alguno hace guardias, tiene que haber visto a un paciente que de repente tuvo una discusión y por unos segundos no vio nada y se quedó sin ver nada. Se quedó, perdió la vista. O empieza a tener en un brazo, se me volvió y se me torció y no lo pude mover más. ¿Sí? Dentro de los síntomas más característicos de lo que sería el trastorno por conversión, hablamos de síntomas de déficit motor, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de distintos tipos de trastornos conversivos. Según el predominio de síntomas que vamos a tener, podemos decir que van a ser a predominio de déficits motores, de déficit sensorial, formas mixtas y formas convulsivas, las pseudoconvulsiones. Y eso también lo van a ver en una guardia. La presencia de pseudoconvulsiones. Cuando hablamos de los síntomas motores y los síntomas de déficit de tipo motor, hablamos de parálisis, hablamos de temblores, alteraciones en la coordinación en la marcha, ciertas dificultades deglutorias. Cuando hablamos de
¿Sí? Hablamos de pérdida de audición, sordera, pérdida de la visión, parestesias, hiperestesias. Y hablamos de pseudoconvulsiones. Yo les voy a dar algunas características de las pseudoconvulsiones para que uno pueda hacer una diferenciación por una crisis convulsiva real. ¿Sí? ¿Cómo? Algo nos hablaron de eso, porque es una clase de epilepsia. De epilepsia, claro. Porque es común. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno lo encuentra, lo ve. Yo les voy a dar características de las pseudoconvulsiones. ¿Sí? En general, las pseudoconvulsiones van a tener una frecuencia y una duración mayor a una convulsión normal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser más largas los episodios, el episodio de convulsión va a ser más prolongado y más frecuente. La actitud durante el periodo convulsivo suele ser variada y muchas veces bizarra. En general, los electroencefalogramas durante el episodio convulsivo y posterior al mismo son normales. Suele haber una respuesta muy pobre a los anticonvulsivantes. Es muy poco frecuente la presencia de cuadros confusionales posictales, en general no pasa. No suele haber cuadros confusionales posictales. También es poco frecuente la presencia de la impronta de la lengua, mordedura de lengua, relajación de esfínteres, ¿sí? Eso es poco frecuente. ¿Viste los cuadros confusionales? Que no suele haber cuadros confusionales posictales. Ni agua. Ni agua. Ni las lesiones características de la impronta de la lengua, la relajación de esfínteres, esas cosas tampoco se ven. No suelen ocurrir durante el dormir, ¿sí? Y muchas veces este inicio del cuadro convulsivo suele ser agudo y está relacionado con alguna situación emocional previa. También tiene comorbilidad el trastorno por conversión con los trastornos de tipo depresivo. O la hipocondría. Y acá también van a ver que el tratamiento es muy limitado, no va a haber un tratamiento farmacológico. En general, los trastornos, las pseudoconvulsiones, como habíamos dicho, los anticonvulsivantes no tienen efecto casi, a veces se los utiliza, pero es limitado el uso. Y lo que se intenta es un tratamiento de tipo psicoanalítico, psicoterapia. ¿Sí? Bien. ¿Es una crisis o es una simulación? No es intencional. La persona es voluntaria. No es voluntaria. Todos estos cuadros son involuntarios, no son intencionales. Inconscientemente, hay un mecanismo que genera que el individuo se exprese por esa forma, es otra cosa. Pero no son voluntarios. ¿Sí? Vamos a hablar de hipocondria. A las 10 quiero la segunda clase. Sí. Bueno, cuando hablamos de hipocondria, la palabra que va a ser como clave de hipocondria es el miedo. ¿Sí? La hipocondria se va a caracterizar por un miedo, por un temor a padecer una grave enfermedad. Y esto va a llevar a que el individuo tenga una conducta particular de búsqueda de información. Van a ser esos pacientes que están todo el tiempo que entran a internet, que ven canales de televisión de medicina y que incluso muchas veces interpretan erróneamente situaciones corporales habituales y que cualquier molestia la van a interpretar en pos de una enfermedad muy grave. Y esto no es que no le genera nada, esto le genera
genera mucha angustia y mucho temor, porque hay una convicción de este padecimiento, de esta grave enfermedad. Esto no es una idea delirante, ¿sí? Esto es una convicción de que el paciente tiene una enfermedad, de que la padece, y eso también lo condiciona en su accionar, en su vida, ¿sí? Siempre hay acá olor a gas porque la estufa está eternamente prendida. Ah, no, la apagaron, no. ¿La apagaron? De este lado tiene olor a gas, del medio no. Sí, si les doy la cabeza se meten las ganas. Pero sí, acá hay olor, tenés razón. No, puede ser un coche que haya estacionado ahí, no lo sé. Pero sí. En general, la hipocondría se va a relacionar como comorbilidad con un trastorno obsesivo compulsivo, con un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y acá va a ser muy importante la relación médico-paciente, la psicoeducación, poder educarlo a este paciente, que pueda comprender que él no es lo más aconsejable en su caso que esté todo el día en internet, en los portales médicos, escuchando en ciertos canales de medicina, porque si no empieza a cambiar de enfermedad y todo el tiempo está padeciendo algo. Y la verdad es que es muy angustiante. ¿Pero llega a tener alguna enfermedad o...? Eso es lo que vos siempre tenés que descartar. A veces sí. Y es como una receta de globo, no podés vos no descartarlo y que el proceso siga. Porque en su misma sugestión tal vez una enfermedad. Inducirla. No, en general lo que tiene más que nada es, a partir de recopilar una serie de información, interpretar algún funcionamiento orgánico de manera errónea y creer que tiene una enfermedad. Bueno, teníamos que era importante la relación médico-paciente en estos casos y la psicoeducación, ¿sí? Poder educar incluso compartir esta dolencia con el paciente y que él baje un poco esa carga que lleva. Otro que vamos a hablar así dos palabras es el trastorno por dolor. La característica de este cuadro del trastorno por dolor es un dolor persistente. Esto va a ver que en general es bastante común sobre todo en la gente grande. ¿Sí? Y acá lo que van a encontrar es un dolor persistente, grave, un dolor que acompaña al individuo durante mucho tiempo. En general hablamos de dolores articulares, en este caso dolores musculares. Y que ya el individuo lo lleva como un compañero, que presenta momentos en los cuales se agudiza y otros en los que disminuye, pero no desaparece. Y ya muchas veces una persona que ya se cansó de consultar y es su compañero, y es como que lo siente así. Suele estar como comorbilidad con trastornos de tipo depresivo, ¿sí? En general son descripciones vagas que hace el paciente, no es un dolor exacto y preciso, sino con una descripción vaga y difusa. Tampoco tiene un dolor específico las cosas. Y ahora vamos a hablar del trastorno dismórfico corporal. Es el último, que es el más divertido. Este se va a caracterizar por ser un trastorno del sentimiento estético. En el trastorno dismórfico corporal, la persona va a través de tener algún tipo de... Puede ser que exista o no alguna pequeña alteración o defecto, que es mínimo, pero que le individuo la vivencia como altamente limitante. Puede estar presente o no algún tipo de defecto, si lo está es mínimo, y la persona la vive como algo altamente limitante. En general,
estos defectos se van a dar en las zonas más visibles del cuerpo, es decir, en la cara, en los dientes, en la piel, en el pelo. Y esto va a condicionar altamente la conducta de estas personas, al punto de tener muchas veces horas de maquillaje para cubrir ese defecto, de usar ropas, por ejemplo, muy grandes y ocultarse, de recluirse y no salir a la calle porque los demás me están mirando todo el tiempo. O cuando salen estar pendientes de su imagen, mirando en los espejos en la calle o en las vidrieras, y cuando hablan con alguien, en realidad el otro no lo está escuchando, está mirando que tengo la nariz torcida. ¿Sí? Esto lo ven mucho los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque son esos pacientes que se hacen una cirugía, no quedan bien, se hacen otra, no quedan bien, se hacen otra, no quedan bien, y nunca van a tener satisfacción. También algunos odontólogos lo sufren. Porque es muy común que tienen un diente con un problema, con una leve inclinación y recurren, y recurren, y recurren. Para las personas es altamente limitante esto. Piensen que no salen a la calle, que se esconden en la ropa, que se esconden atrás del maquillaje, que limitan su vida social. ¿Sí? De hecho, esta preocupación por este defecto o este segundo defecto les ocupa toda su vida y les va consumiendo espacio, dejándole muy poco espacio para otras situaciones en su vida y en su mente. Esta preocupación es la dominante. Este trastorno estaría muy relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Vieron algo ya de eso? ¿De todo? Estaría relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo y se plantea que habría una disminución en las vías serotoninérgicas en este trastorno. Por lo tanto, ahora sí podríamos usar algo de farmacología. Podríamos usar los SIRS, los inhibidores, ¿sí? Los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y en general se usan en dosis relativamente altas y por largo tiempo, que es el tratamiento del TOC. ¿Sí? El trastorno obsesivo compulsivo. Igualmente también se indica psicoterapia. Porque no es que el tratamiento farmacológico disminuye totalmente esta idea, no. Entonces es importante un tratamiento terapéutico para poder acompañar al paciente y darle herramientas para que pueda empezar a salir nuevamente al mundo y desenvolverse. ¿Sí? Y bueno, como para cerrar un poco esto, lo que yo había leído, que me pareció que estaba bueno, es una frase que dice que la pena que no logra desahogarse a través de las lágrimas hace llorar a otros órganos. Y es lo que vemos hoy. Es esto, en resumen, chicos. Cuando el dolor, cuando la angustia no se puede expresar a través de la palabra, se expresa en el cuerpo y el cuerpo lo sufre.